Muchos videos de internet muestran la Tierra y la Luna, y dicen que todos los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, pueden caber en medio. ¿Pero es esto posible? Hay que tener en cuenta los tamaños y la dimensión de las cosas. Lo primero. La órbita lunar es elíptica, por tanto la distancia varía. Su mayor alejamiento es de 405.696 kilómetros aproximados. También hay que tener en cuenta que la Luna se aleja de la Tierra a 3,8 centímetros por año. ¿Los planetas son redondos? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son planetas gaseosos, por tanto, presentan deformaciones entre el eje polar y su diámetro ecuatorial. Por ejemplo, si usted estuviese en el polo norte de Saturno, estaría a 5.904 kilómetros más cerca de su centro que si estuviese en su ecuador. Saturno es considerado el planeta más achatado del sistema solar. ¿Y qué sucede en el caso de la Tierra? La diferencia entre el diámetro polar y ecuatorial de la Tierra es de unos 42 kilómetros. Esto significa que el diámetro polar es de 12.714 kilómetros y su diámetro ecuatorial es de 12.756 kilómetros. Sin embargo, esta distorsión de la circunferencia de los planetas rocosos no es apreciable en los casos de Mercurio, Venus y, menormente, Marte. Estos planetas son prácticamente roca sólida y su deformación es ínfima. Unos más, y otros menos, las fuerzas de gravitación y movimiento hacen que los planetas se deformen. Esta regla incluye al Sol y todas las estrellas. Tenemos el diámetro de la Tierra y de la Luna. Entonces, la Luna cabría 3,7 veces dentro del diámetro terrestre. Y la masa total de la Luna cabría 50 veces dentro de la Tierra. ¿Pero cabe todo el sistema solar entre la Tierra y la Luna? La separación entre ellas alcanza los 405.696 kilómetros, o sea, de superficie a superficie. En esta distancia cabrían cómodamente 32 tierras. O bien, 108 lunas. Tenemos el diámetro ecuatorial y polar de la Tierra, la Luna, y desde Mercurio hasta Plutón. También la distancia entre ambas. Si se alinean los planetas por su ecuador, entonces sobrarían 15.383 kilómetros. Pero si se alinean por los polos, entonces se incrementa en 38.555 kilómetros. Suficiente para que quepan las lunas de Júpiter, Ganímedes y Calisto, y de Saturno, Titán. Pero aún, quedarían 23.327 kilómetros. En este espacio, por diámetro ecuatorial, cabrían los planetoides, Eris, Haumea y Makemake. También las lunas de Plutón y Neptuno, Caronte y Tritón. Las otras lunas de Saturno, Rea, Iapetus, Dione, Tetis. Más las de Júpiter, Io y Europa. Quedando 860 kilómetros sobrantes. 8 planetas, 3 planetoides y 11 lunas. Todos entre la Luna y la Tierra. Es difícil plantear el sistema solar a escala. Esta es la representación típica para representar los tamaños. Es más armonizada, pero no real. Esta es la escala real proporcional entre la Tierra y la Luna. En esta escala, en píxeles de pantalla, se puede apreciar de mejor idea la proporción de tamaño de forma más realista. Aquí se puede apreciar que muchas lunas son tan grandes como los primeros 4 planetas. Ganímedes y Titán son más grandes que Mercurio y Plutón. A esta escala debemos sumar al Sol. Los tamaños son más apreciables realísticamente, y también es más cómodo a nuestro sentido de visualización. Con mucho, el problema más difícil para visualizar el sistema solar son las distancias. En realidad, si ponemos tanto tamaños como distancias a escala, todo lo que podemos ver son puntos brillantes, no muy diferentes de las estrellas distantes. Simplemente son demasiado grandes para que nuestros sentidos lo visualicen correctamente. Las distancias son enormes. Trataremos de representarlas a una velocidad mayor a la de la luz.
Gracias por suscribirte, nos veremos en el próximo video.